Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil. Porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía 21. Mi nombre es Regina Ranieri y hoy los voy a estar acompañando en un programa en exclusiva. En principio vamos a abordar el Energy Summit que se llevó a cabo la pasada semana y del cual hicimos un programa exclusivo de entrevistas especializadas allí. Vamos a ver cuáles fueron las principales conclusiones del evento y qué es el futuro energético que espera nuestro país. Luego nos acompaña Carlos Gentile. Vamos a abordar qué fue el G20, cuál es la política de cambio climático en Argentina y cuáles son los efectos mitigantes a nivel global que debemos tener conciencia a los ciudadanos para evitar el cambio climático. Por último, nos acompaña Stigas. Vamos a ver cuáles son las medidas de seguridad y higiene que tienen que tener los empleados del gas para tener un transporte seguro de gas residencial para todos nuestros usuarios finales. Esperemos nos acompañen en este programa de Energía 21 y recordamos nos sigan en nuestras redes sociales. Carlos Gentile, ingeniero agrónomo, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente de la Nación. Bienvenidos a Energía 21, seguimos con Carlos Gentile. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Contame qué es el cambio climático, tema que es tan relevante hoy en nuestro país y que está todo a nivel global, ¿no? Una gran tendencia a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Qué es como tal? Mira, el cambio climático es básicamente un fenómeno que produce un aumento en la variabilidad, en la intensidad y en la frecuencia de los eventos extremos. Y proyecta un calentamiento global, venido desde la época preindustrial hasta el 2100, que ahora se estima entre los 2 y los 4 grados, y justamente nosotros, si todos los habitantes del planeta no hacemos algo para evitarlo, va a ser más tirando hacia 4 grados. Si hacemos algo para evitarlo, va a ser algo más cercano a 2 grados o 1,5 grados. Entiendo que estos 2 y 4 se proyectan en 2050 y provocarían una desaparición de las islas, porque obviamente calienta lo que es la superficie de hielo y aumenta la superficie marítima sobre la terrestre y desaparece, ¿no?, superficie terrestre. Sí, se proyecta el 2100 y algunos de los fenómenos más extremos que podría generar es justamente el aumento del nivel del mar, lo que haría que varias superficies queden, y varias ciudades, entre ellas, queden debajo del nivel del mar. ¿Y cómo se prepara la Argentina? ¿Cómo está hoy la Argentina de cara al cambio climático? Bueno, Argentina desde esta nueva gestión tomó un impulso muy fuerte le dio un impulso muy fuerte a este tema. De hecho, Argentina se había comprometido en el Acuerdo de París, que es el acuerdo donde todos los países hicieron sus compromisos respecto a cómo mitigar el cambio climático. Argentina había propuesto una contribución que esta gestión consideraba que era insuficiente, entonces lo primero que hizo esta gestión es revisar la contribución. En ese sentido, el ministro Berman lo que le propuso al presidente es la creación de un Gabinete Nacional de Cambio Climático, porque lo que entendía es que la revisión de esta contribución no podía ser hecha solamente por un ministerio, ya que los compromisos corresponden a todos los sectores. Energía, transporte, industria, agro. Entonces, él dijo, bueno, un esfuerzo de este tipo hay que hacerlo en conjunto, por lo tanto le propuso la creación de un gabinete nacional, que es una instancia intergubernamental, que finalmente el presidente aceptó y se creó en mediados de 2016 para tratar específicamente temas de cambio climático y sobre todo para revisar la contribución. Ok, recuerdo que cuando ni bien asumió el presidente Mauricio Macri, vos te fuiste a París porque justamente este protocolo. ¿Cuál es la génesis? Esto viene del protocolo de Kioto, se refuerza con distintos protocolos que ha habido a nivel global, donde Argentina tiene una baja participación, porque entiendo que la contaminación a los niveles de CO2, Argentina representa el 0,7, me decías, fuera de... Sí, exactamente. La evolución del protocolo de Kioto es el Acuerdo de París, digamos, hoy lo que rige todo esto. Diciembre de 2015 fue, ¿no? Diciembre de 2015, exactamente. Justo se dio exactamente el día del traspaso de gobierno. Me acuerdo que te escribí para felicitarte y me decías, me estoy yendo. Sí, el día del traspaso del gobierno justamente se estaba firmando el Acuerdo de París
Por eso la importancia, digamos, de este acuerdo es lo que determina los pasos a seguir para lograr evitar ese calentamiento global o mitigarlo justamente, ¿no? En ese sentido está bueno comentar la diferencia entre mitigación y adaptación, que son como los dos grandes componentes de cambio climático. Mitigación es justamente cómo haces para morigerar o disminuir ese calentamiento global, y adaptación es cómo te adaptás a ese fenómeno, a este cambio que va a ocurrir. Va a ser de 2 grados el aumento de temperatura, o va a ser de 4 grados, o esperemos de 1,5 grados. Ya menos que eso sabemos que no va a ser posible, pero de cualquier manera te tenés que adaptar. Si eso es una ciudad, digamos, que puede sufrir inundaciones, te tenés que adaptar, y como país justamente vamos a sufrir parte de esas consecuencias. Y justamente la adaptación al cambio climático es un componente muy importante también. Sabiendo que es global, como decía, la penetración de Argentina es de 0,7 versus China o Estados Unidos, que tiene la mayor componente, y que una de las últimas resoluciones, impulsadas inclusive por el presidente Obama, era que Estados Unidos se iba a incorporar a también tener una política de mitigaciones. Sí, es como vos decís, es un problema global, pero con impacto local. Lógico. Argentina tiene responsabilidad relativamente menor en volúmenes de, como decía, menos del 1% de la responsabilidad mundial de las emisiones, pero más allá de tener una responsabilidad relativamente menor, como decía, esta gestión dijo, bueno, Argentina de todos modos tiene responsabilidad, y como es un fenómeno global hay que contribuir con eso. Por eso revisó la contribución y la hizo más ambiciosa. Eso es algo que hicimos durante 2016, junto con todos los ministerios en el marco del gabinete, y terminamos teniendo una contribución que es aproximadamente un 20% más ambiciosa que la anterior, pero sobre todo, y lo más importante, es realista, porque la contribución anterior tenía varias medidas que no habían sido cumplidas durante el transcurso de ese compromiso, porque el compromiso va a parte del 2005, digamos, ¿no? E incluye medidas que habías o no habías llevado adelante ya de 2005 hasta la actualidad. Porque no es obligatorio, o sea, es un compromiso que el país determina, pero no tiene ninguna obligatoriedad de dar cumplimiento. Exactamente, no es vinculante, o sea, no es que tenés un compromiso legal, pero es un acuerdo que Argentina suscribe y se refrenda en el Congreso, y lo que en realidad es como por eso se llama, más que un compromiso, es una contribución, es como Argentina va a contribuir a mitigar el cambio climático. Excelente. Ahora en esta gestión lo están llevando a cabo este tema ambicioso. ¿Sobre qué hicieron fuerza? ¿Sobre qué aspectos han sido los más relevantes, considerando que Argentina también parte del G20, casa del G20 este año? Bueno, los aspectos tienen que ver con las áreas donde se emite, ¿no? Generalmente vos tenés un inventario, que es lo que te dice básicamente cuánto emitís y en qué sectores emitís y de qué manera emitís. ¿Emitís gases de CO2? Gases de efecto invernadero, exactamente. Generalmente se mide en megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, porque hay otros gases que se llevan a dióxido de carbono. Entonces se hace una equivalencia entre los otros gases, por ejemplo metano, y se habla directamente de una cantidad de gases de efecto invernadero medidos en megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. En función de eso vos haces un inventario que te dice, bueno, en energía emitís tanto, el sector industrial emite tanto, el transporte emite tanto, agroindustria, cambio de uso de la tierra, o sea, deforestación, etcétera. Y vos eso lo tomás como punto de partida para decir, bueno, si emiten tanto, podemos trabajar para disminuir cada uno de estos sectores. Entonces, en ese sentido, trabajamos con todos los ministerios implicados. De hecho, como que redistribuimos ese inventario para llevarlo a una mirada ministerial, para darle cierta responsabilidad a cada ministerio de tomar las riendas de su plan, digamos, de su parte del plan. En ese sentido, agroindustria, energía, son agroindustria incluyendo cambio de uso de la tierra, que es tema de deforestación, y energía son los dos componentes quizá más importantes. Por lo tanto, se trabajó mucho especialmente con estos sectores, pero también trabaja muy activamente el sector de la industria, o sea, el Ministerio de Producción, transporte, también trabaja muy activamente. Nosotros como Ministerio de Ambiente, sobre todo por la parte de deforestación, trabajamos muy activamente y sobre todo en vínculo con agroindustria. Residuos es una parte también relativamente menor, pero importante, donde también participamos. Entonces, en ese sentido, todos esos ministerios trabajan activamente en esto. Ahora, a la hora de las medidas que evitan, que propenden a la disminución de las emisiones, energía es el sector que más aporta, el que más medidas aporta, y en volumen y en cantidad de emisiones evitadas es el que mayor emisiones evita. Y después hay algunas en transporte, en producción, en deforestación. Después el otro sector grande es deforestaciones evitadas, de lo que son más responsables justo con la agroindustria, ¿no? Excelente.
¿Qué me puedes comentar del G20? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Qué fue lo que se conversó efectivamente? ¿Y cuáles son las conclusiones finales a nuestro país? Bueno, el G20 es una oportunidad muy importante para Argentina. O sea, tener la presidencia del G20 de un grupo tan importante, obviamente es una responsabilidad, pero también una oportunidad muy grande. En ese sentido, lo que logramos hacer es un hito que nosotros consideramos muy importante y esperemos que quede para la historia, porque antiguamente el tema del cambio climático no se trataba en ningún grupo en especial, digamos, estaba como desparramado en los distintos grupos que tocaban distintos temas. Recuerda que G20 es un foro inicialmente comercial, pero de a poco se fue sumando temas específicos. Y ambiente estaba como, no tenía un grupo propio. El año pasado en la presidencia alemana el tema ambiental se empezó a hablar, y el de cambio climático en particular, se empezó a hablar bajo un grupo que anteriormente era de energía exclusivo y el año pasado se llamó Grupo de Sustentabilidad, que incluía energía y cambio climático. Y este año la presidencia argentina de ese grupo creó dos grupos, uno específico de energía que se llamaba Energy Transitions, o sea, transiciones energéticas, y otro que se llama Sustentabilidad Climática. O sea, creamos un grupo único de sustentabilidad climática por primera vez. Y en ese grupo trabajamos varios temas, pero nos focalizamos en tres. Uno referido a la adaptación al cambio climático, otro referido al financiamiento climático y otro referido a estrategias de largo plazo, que justamente se vinculan con las transiciones energéticas que propone el Grupo de Energía. O sea, ambos coincidimos en generar una transición hacia una economía baja en carbono a nivel mundial, ¿no? O sea, lo que le planteamos es a todos los países del G20, nos planteamos tanto desde el Grupo de Energía como desde el Cambio Climático de G20, cómo generamos una transición hacia esa matriz baja en carbono al 2050, que es un plazo mediano. Quizá por eso vos tenés en la cabeza ese número 2050, porque vos tenés como un hito, eso no lo dije, pero es muy importante, la contribución de los países, de la Argentina y la de todos los países, la NDC, como lo llaman, está orientada a un horizonte temporario del 2030, que es un relativamente corto plazo para mitigación de esta cuantía, hablando del cambio climático, ¿no? En cambio, estrategias de más largo plazo proyectan al 2050. Si vos mirás los escenarios energéticos, están pensados justamente en esos horizontes, porque el componente energético obviamente es muy importante para el componente de cambio climático. Entonces vos generalmente las estrategias de largo plazo bajas en carbono que te planteás son a ese mismo horizonte, el 2050, y tienen un componente muy importante de energía. Y trabajan en paralelo ambos ministerios para justamente abordar los temas de reducción de carbono. De emisiones, exactamente. Trabajamos muy articuladamente. Una cosa que le garantizamos al G20 es que, más allá de dividir estos dos grupos, trabajamos articuladamente. Yo fui personalmente a las dos reuniones del grupo de transiciones energéticas, la de Buenos Aires y la de Bariloche, y ellos vinieron a nuestra reunión y van a venir seguramente ahora a Iguazú, donde tenemos la segunda reunión la última semana de agosto en Iguazú. Y bueno, estamos muy articulados. Colegas míos que han ido me dijeron que fue maravilloso ver la aceptación que tuvo las propuestas varias en este tema y que efectivamente hay un gran interés global de trabajar en este sentido. Sí, la verdad que estamos muy contentos, pues es un tema controvertido, especialmente a partir de la declaración de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París. Se crea una tensión internamente en el grupo que es muy difícil de laudar por parte de Argentina, porque más allá de que nosotros tenemos una política muy proactiva respecto al cambio climático, en ese sentido. Siendo baja a nivel global. Sí, y además de ser baja, más allá de que tu política sea vos sos presidencia, entonces vos tenés que lograr un equilibrio. Querés que obviamente ese equilibrio vaya hacia donde la política de tu país va, que es una política proactiva en cuanto a cambio climático, y en ese sentido lamentamos la expresión de alejamiento de Estados Unidos, y estamos mucho más cerca obviamente de una posición como de la de Alemania o la del resto de la Unión Europea, de ser muy proactivos y trabajar fuertemente en este tema. No es que Estados Unidos no lo diga, pero de mantener el compromiso del Acuerdo de París, y nos gustaría que Estados Unidos lo mantuviera y no terminara saliéndose del acuerdo. Más allá de eso, vos tenés que lograr un consenso. Entonces, nuestro objetivo es lograr consenso, a veces más allá de nuestras propias políticas específicas en el sector, ¿no? Carlos, ¿me contás en el próximo bloque las medidas puntuales de dónde se aborda el cambio climático en Argentina? Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con más Energía 21.
Seguimos con Energía 21. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para ver las ediciones anteriores y síganos en todas nuestras redes sociales para hacernos consultas sobre los temas de interés que podemos abordar en los próximos programas. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Seguimos con Energía 21. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy interesante lo que nos contaste en el primer bloque. Me estás contando del G20, de efectivamente las medidas de mitigación de cambio climático que se abordaron en la reunión. ¿Cómo sigue la agenda? Bueno, la agenda sigue con la segunda y última reunión. De ahí tenemos que sacar las conclusiones que le acercamos a los líderes para el comunicado de los líderes. Como te comentaba, elegimos 3 temas y de los 3 temas que elegimos, adaptación es quizá el tema más importante y en ese sentido es un diferencial porque Argentina, más allá de ser uno más de los 20 países, tiene la oportunidad de que la presidencia esté en un país que es un país en vías de desarrollo y un país de esta región. Entonces, de alguna manera, tenemos que reflejar ese lugar. Y en ese sentido pusimos especial énfasis en adaptación al cambio climático. Adaptación por contra de los otros 3, que era adaptación, mitigación. Los otros dos, digamos, son financiamiento climático y estrategias de largo plazo bajas en carbono. En ese sentido, las estrategias en largo plazo es un poco lo que te conté, confluir con energía. Correcto. Financiamiento climático tiene que ver con lograr que los donantes y los organismos multilaterales y los bancos mundiales que orientan financiamiento hacia el cambio climático lo hagan muy direccionado al cumplimiento efectivo de la estrategia que está implícita en la contribución de cada país. O sea, Argentina hizo un esfuerzo grande por generar una contribución específica con medidas muy claras y esas medidas necesitan financiamiento, gran parte de ese financiamiento va a venir del mismo Tesoro argentino, pero gran parte de ese financiamiento va a tener que venir de financiamiento internacional. Entonces, y muchas veces ese financiamiento internacional va orientado hacia cuestiones que no son tan directamente vinculadas con el cambio climático, sino que son muy tangencialmente vinculadas. En ese sentido, nosotros proponemos que el financiamiento internacional se oriente directamente al cumplimiento efectivo de las medidas y así contemos con financiamiento específico para la implementación de esas medidas presentes en la contribución. Más allá de eso, el componente de adaptación lo planteamos con una visión de construcción de infraestructura resiliente al cambio climático. Okay. Argentina es un país que tiene que construir mucha infraestructura nueva y en ese sentido queríamos generar una conversación en el marco del G20 para que se siente cierto precedente de cómo generar infraestructura resiliente al cambio climático para adaptarse al mismo, ¿no? ¿En qué medidas puntuales se pueden abordar? Entiendo que sustentabilidad y viviendas sustentables puede ser un hito. Por ejemplo, construcción sustentable puede ser un hito, construcción de infraestructura específica, acueductos, calculo que todo lo que sea. Represas, obras para adaptarse a la falta de agua, por ejemplo, obras para adaptarse a las inundaciones. Si vas a hacer un puente, considerar que el cambio climático hace que ya no te alcancen las series históricas para entender la altura necesaria del puente, porque probablemente en la proyección al 2100 o mucho antes, en las inundaciones histórica, exactamente, o las sequías, o todo lo mismo, o cuando construyas una ruta, lo hagas con materiales porosos para adaptarse a las inundaciones, o que lo hagas con zanjas a los costados más grandes que las normales para captar mejor el agua, o para dirigirla hacia un lugar que no sea un campo que se inunde, ¿se entiende?
entonces no se bloqueen tanto las rutas. O sea, todo eso es algo muy importante para Argentina y por eso lo pusimos en la agenda. Generalmente es un tema que está un poquitito más restringido en las negociaciones internacionales respecto a mitigación. Y si bien para Argentina mitigación al cambio climático es un tema muy importante, la adaptación es un tema que tiene que tener por lo menos el mismo nivel de importancia, cosa que no ocurre normalmente en los foros internacionales. Entonces, tener la oportunidad como presidencia de proponer los temas nos dio esa pequeña, como decía, oportunidad para que el tema de adaptación esté como un tema muy importante con esa mirada, ¿no? Que es una mirada un poco más de país en vías de desarrollo y país que va a sufrir las consecuencias del cambio climático. Y entiendo que actualmente todas las medidas que están haciendo nuevas inversiones en infraestructura, por ejemplo, ya contemplan adaptaciones de esta cuantía, están tomando ya consideraciones respecto del cambio climático. Exactamente, algo que nosotros tenemos reuniones de seguimiento con el presidente, vos seguramente lo sabés, sí. Con una frecuencia, digamos, alta, sí. Y el ministro Berman le expresó al presidente, digamos, la necesidad de que esto sea así. El presidente, que es ingeniero, tiene muy claro la importancia de esto y lo que le dijo es: hablen con todos los ministerios para asegurarse que todos los planes de todos los ministerios contemplen la adaptación al cambio climático. Y la facilidad que nos da el gabinete es que en esas reuniones que se hacen de gabinete, donde participan todos los ministros, donde el ministro Berman es en un punto un ministro más, digamos, como un ministro, también lidera el tema. Y en este sentido está claro, digamos, que ya todos los planes de infraestructura, los de transporte y demás, todos están atravesados por adaptación al cambio climático. De hecho, se está trabajando en un plan nacional de respuesta al cambio climático que va a estar listo a fin de 2019. Ese plan se compone de un plan nacional de adaptación y de uno de mitigación que va a estar a fines de este año, principios del que viene. Y justamente este plan de adaptación al cambio climático, que es parte del plan nacional de respuesta, lo que tiene es componentes de todos los planes sectoriales para asegurarse que todos los planes sectoriales de todos los ministerios y también su incidencia a nivel territorial, ¿no? Porque este gabinete, no lo comenté, está formado también por una instancia territorial a través del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, y también por un gabinete ampliado donde participan las ONGs, sector privado y sector académico. Y en ese sentido nos aseguramos que todas las obras nuevas, todos los planes sectoriales contemplen instancias de adaptación al cambio climático. Excelente. El segundo punto que me comentabas era financiamiento. Me decís que hay hoy por hoy a nivel global financiamiento disponible para estas obras de reducción de cambio climático. Yo recuerdo que la CAF tenía en su día también algunas líneas, creo que el Banco Mundial también las tenía. Exactamente. ¿Cómo es que se financia estos temas? Existe también el mercado de los bonos verdes, donde organismos internacionales que fundían proyectos de inversión califican con mayor puntaje a aquellos que reducen los niveles de emisiones. ¿Hay mercado global en este sentido? Sí, hay un mercado global y que es relativamente pequeño por ahora y digamos todos los países estamos trabajando para ver cómo ese mercado global se aumenta, porque una vez que generas una masa crítica lográs un instrumento que te puede ayudar a cumplir con esos objetivos. Más allá de ese mercado global, el financiamiento genuino y directo también es muy importante. Sí. En ese sentido hay varios fondos. Hay uno muy importante que es un fondo de adaptación al cambio climático y otro fondo que es el Fondo Verde para el Clima, que quizás es el más famoso, que tiene varios organismos donantes y después organismos implementadores que facilitan. Nacional. El Fondo Verde para el Clima es un fondo internacional que tiene organismos donantes que son muchas veces países y otras veces son bancos. Y después tiene implementadores a nivel mundial y a nivel local que facilitan la implementación de la canalización e implementación de esos fondos. Y hacen una evaluación de proyectos, calculo que ha habido muchísimos fondos. Estuve en Perú hace unas semanas y me decían justamente eso, que hay un montón de fondos de Holanda, fondos de pensiones, y invierten exclusivamente en temas que mitiguen gases de efecto invernadero. Bueno, esos son fondos privados. Claro, esos privados, o sea, tenés, es como hay un panorama enorme. Vos tenés fondos privados, fondos públicos que tienen que contribuir al cumplimiento de esas acciones. Sí. Los fondos públicos son, como te decía, el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación en general están alimentados más que nada por fondos de países, digamos. Y después tenés fondos privados que a veces son carteras de proyectos internacionales, de inversiones, que están buscando una cuota en su cartera que sea para proyectos verdes, digamos, ¿no? En ese sentido tenés los bonos verdes
La emisión de bonos verdes, por ejemplo, son bonos que buscan inversiones relacionadas con temas ambientales y muchas de ellas, gran parte de ellas, son inversiones climáticas, digamos, ¿no? que propenden a mitigación o adaptación al cambio climático. Y en ese sentido el país, al organizarse y tener una contribución que está basada en medidas específicas de todos los sectores, es como que pone a disposición del mundo de financiamiento privado y público una cartera de proyectos a ser fondeados. Entonces, cuando el país hace bien sus deberes, que es lo que hicimos nosotros durante estos últimos 2 años, tenés unas probabilidades mucho mayores de obtener financiamiento tanto público como privado. De estas iniciativas. Y en cuanto a energía, la matriz energética 2030 son estas proyecciones a largo plazo donde contemplan un crecimiento de la demanda eléctrica y cómo se va a atender, si efectivamente con fuentes de energía renovable, que sería el mejor de los casos, y transversalmente con eficiencia energética, porque lo que siempre conversamos es la matriz renovable, por supuesto que tiene que penetrar, porque es inadmisible el porcentaje que tenía nuestra matriz hasta la fecha y que ahora con el cambio de renovar se plantea un escenario distinto. Pero también hay que hacer eficiencia, o sea, reducir el consumo y hacer más inteligente el consumo de electricidad. ¿Cómo están trabajando en ese aspecto? Bueno, en ese aspecto trabajamos, como te decía, muy articuladamente con el Ministerio de Energía. Los 2 componentes que vos dijiste son los mayores componentes de las contribuciones de parte del sector de energías renovables y eficiencia energética. De hecho, son los 2 componentes más importantes de la contribución incondicional de Argentina, ¿no? La incondicional es la que va a hacer Argentina seguro, más allá de recibir o no financiamiento internacional. En la condicional, la que está más asociada a financiamiento internacional, entra a tallar muy fuerte los planes para evitar deforestación y forestar. Pero en la incondicional, las más importantes son energías renovables y eficiencia energética. En ese sentido, justamente vos trabajás para ver cómo, vos también lo comentaste, Argentina, que se propone tener un crecimiento productivo exponencial en los próximos años, obviamente va a tener un aumento en la demanda energética. Entonces ahí tenés que trabajar, por un lado, por eficiencia energética para lograr que ese aumento de productividad a nivel nacional no se traduzca en el mismo nivel de aumento de demanda energética, sino que se traduzca en un aumento un poco menor. Ahí talla la eficiencia energética. Cuando hay un aumento de energía, hay más emisiones. Aumento de demanda energética, tiene que haber un aumento en la oferta energética y tiene que haber más emisiones. Pero si vos tenés eficiencia energética, aumentás mucho menos tu demanda energética y por lo tanto evitas varias emisiones. Eso es un componente muy importante de la contribución. En energías renovables es lo mismo, vos tenés que aumentar tu oferta energética para acompañar el aumento de la demanda energética, pero si vos lo haces con todos energía fósil, vas a tener un aumento de emisiones muy grande, pero si vos aumentas el componente de energías renovables en esa matriz al 2030, que es lo que propone la ley de hecho, al 2025, entonces vos estás asegurando que gran parte de ese aumento en la oferta de energía no va a ser tan alta en emisiones, sino va a ser muy baja en emisiones por las energías renovables, por lo tanto también te despegás de un aumento de emisiones exponencial. Esas son las 2 contribuciones más grandes que hace el sector de energía. Sustentabilidad aplicado al energético. Absolutamente. Carlos, un placer tenerte con nosotros. Bueno, un placer por la entrevista, muchísimas gracias y espero que haya sido útil el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Ambiente en este tema. Es muy importante para nosotros, digamos, como Ministerio de Ambiente. El compromiso del país también es muy importante y esperamos que podamos llevar adelante esta política. Te lo agradezco como Argentina también. Gracias. Seguimos con más Energía 21. La pasada semana hicimos un programa en Energía 21 sobre el Energy Summit que llevó a cabo el cronista de Apertura. Hemos visto unas entrevistas especializadas hechas por nuestro programa para ver cuáles son los indicadores claves del seguimiento energético argentino. Ahora vamos a ver un breve resumen de todas las reuniones que se llevaron a cabo y todas las presentaciones que se hicieron la pasada semana en la Rural en el Energy Summit de Apertura. Evidentemente lo que vamos a hablar es energía. Vamos a tratar de analizar el tema energético de todas las aristas posibles, la macro, la micro, la visión empresarial. La base de producción combinada de la OPEP, Rusia y estos países que hicieron el acuerdo en esa fecha era de 51.180.000 barriles día de los 97, 96 que el mundo consume.
El objetivo era retirar 1.821.000. Retiraron 1.800.000, retiraron 1.821.000 barriles. Es decir, cumplieron estrictamente la meta de corte. Cumplida esa meta de corte, hoy están aportando casi ellos 50 millones de barriles día. Esto ha sido fundamental para que el precio del barril se desplazara desde los 45 hasta los 76. El 80% del incremento de la oferta, es decir, de la producción, de acá a 2025, es el shale y el tight oil de Estados Unidos. Estamos diciendo que esto proporciona una poderosa herramienta para controlar la oferta y el precio. Pero además una cosa muy importante que pocas veces se tiene en cuenta es la presencia del mercado de futuros, que ha sido un mecanismo defensivo que desarrollaron, digamos, los G7 fundamentalmente y los países miembros de la OCDE, porque con el mercado de futuros, sobre todo de New York y en la Bolsa de Londres, se comercializan 12 veces más barriles de papel por día y se fija el precio a 3 meses vista y hasta 6. Viendo por el lado de la demanda en el mundo, la demanda de petróleo va a seguir creciendo muy fuerte. Fundamentalmente India y China están ahí pujando fuerte. Creo que números razonables pueden estar dando un crecimiento de la demanda de aquí al 2020 de fácilmente un 5%. La verdad que yo me quedé con algunos conceptos que comentaba el panel anterior, el tema de demanda de electricidad, justamente las energías renovables no necesariamente van a competir con los recursos no convencionales o con el resto de lo que es la matriz energética actual. La idea es que puedan agregar oferta a una demanda que seguramente va a seguir siendo creciente, es algo que muy bien comentaban. El otro, el tema de las reglas claras y la visión de futuro. El presidente de Gaffney & Klein y también el vicepresidente de Wood Mackenzie, ellos tenían una visión un poco menos optimista para el precio del petróleo, por lo menos para el año que viene, lo ponían alrededor de $60, en función de el gran potencial que tiene Estados Unidos para crecer en el no convencional con precios cercanos a $60. Decían, digamos, solo Permian, que es donde están centrados la actividad en este momento, tiene 70.000 locaciones posibles para hacer pozos con un break-even abajo de los $60. En 2017 nace el Plan Gas de incentivo a la producción de tight gas. Ahí ya aparece como dentro del ámbito de la industria del tight gas los nuevos descubrimientos y la reactivación de yacimientos que estaban parados, ¿no? Hoy estamos atravesando una tormenta bastante compleja, la cual va a generar oportunidades y la cual va a generar daños. Aclarando, no es el mismo el impacto que se va a generar en esta industria y en Vaca Muerta en particular, donde vemos una excelente perspectiva de crecimiento y donde vemos que los operadores continúan invirtiendo y una política de Estado atrás, que es lo que estamos viendo en otras industrias donde prácticamente la cadena de pago está rota. Haciendo un poco de historia, Argentina ya tenía un antecedente en promoción de las energías renovables en el año 2009 con Genren, donde efectivamente las complicaciones para financiar proyectos de infraestructura en largo plazo en la Argentina ocasionaban que los proyectos no sean materializados. Con la nueva ley, la 27.191, bien dijiste, hay una clara evidencia de tener un 8% este año. Y la realidad es que estuvieron muy bien contractualizados los PPA, que son los contratos de compraventa de energía, a través del programa Renovar, donde vinieron 5.000 mega de nueva potencia, que equivalen a 5.000 millones de dólares en inversiones para traer a la Argentina nueva infraestructura. Sí, evidentemente el sector no convencional, como incluso lo comentaron en el panel anterior, está mostrando una explosión. A partir del año 2018, como dijo recién Luciano, se duplica la producción en shale y la expectativa es que por el próximo año sea nuevamente duplicado. O sea, estamos con un crecimiento exponencial en lo que es no convencional, que evidentemente nos tiene que potenciar
como figura o como país referente de exportación de energía. Los países donde se desarrollaron las renovables empezaron con generación distribuida. Hace 7, 8 años atrás, en Europa, Alemania en particular, el 70 al 80% de lo instalado era generación distribuida. O sea que hay una pata muy importante por ese lado. Por otro lado, en relación con el tema del gas, hay que impulsar sin duda el uso de la generación térmica, ya sea solar, con uso de geotérmica, con distintas variantes. O sea, hay un consumo muy importante de gas asociado no a la generación eléctrica, sino a la generación de calor. Creo que lo que hubo hasta hoy, que ha sido muy exitoso, fue reponer lo que se llaman los márgenes de generación, de producción, de abastecimiento eléctricos, en este caso, que se habían ido deteriorando a lo largo de los últimos 20 años, 15 años, y eso se logró con reglas claras. Se logró con un esquema que se propuso y se mantiene, y lo cual es absolutamente imprescindible, es condición necesaria, aunque posiblemente insuficiente. Las empresas de utilities son empresas de tecnología y control de costos, o sea, no hay otra cosa. Yo no tengo que hacer un esfuerzo para vender electricidad, no. Pero sí tengo que hacer un esfuerzo muy grande para acompañar la tecnología, como comentaron acá, estar preparado con inversiones fuertes en tecnología para cuando vengan cambios fuertes en lo que es el usuario, nosotros estemos preparados, ya sea con sistemas que puedan medir en banda horaria para evitar el consumo irracional de energía, medidores prepagos, sistemas prosumer, que no es otra cosa que un usuario con un panel en el techo, como tenemos en muchos casos de Salta, y que eso se pueda medir. Y el control de costos es básicamente formando el personal, teniendo muy buena relación con el sindicato y saber que es muy difícil formar una persona de luz y fuerza. En el siglo pasado nos preguntábamos qué pasaba si nos quedábamos sin petróleo. Y todas las guerras, todos los conflictos mundiales tenían que ver con la falta del petróleo y cómo lo extraíamos y cómo lo teníamos y quién lo tenía y quién no lo tenía. Hoy en el siglo XXI ya esa no es la pregunta, porque sabemos que alcanza el petróleo, pero sobre todo porque no sabemos cuánto tiempo más lo vamos a querer usar. Somos segundos en gas en el mundo, segundos en radiación solar en el mundo. El norte nuestro argentino se posiciona en el segundo lugar como recurso mundial y terceros en nuestra capacidad de vientos en la Patagonia. Solo falta ver si somos capaces de ponerlas en valor. Estamos en Energía 21. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y ver los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, Energía 21 TV. Stigas, por una energía limpia, segura e inclusiva. Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Pan American Energy sabemos que trabajar para producir energía no es fácil, porque las cosas tienen que hacerse bien. No hay término medio. Sabemos que el petróleo y gas que producimos son la energía que nos potencia a todos. Somos parte de las comunidades porque creemos en sus sueños. Y crecemos. 20 años de Pan American Energy. Hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. Pablo Blanco, secretario general de Stigas, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de Capital y Gran Buenos Aires. Seguimos con más Energía 21. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Nos contás qué es Stigas y qué área de cobertura tiene hoy en la Capital Federal? Sí, el Stigas, digamos, es la síntesis de lo que es Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas. Es el sindicato que nuclea a los trabajadores empleados en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en primero y segundo cordón básicamente, tanto a los trabajadores que prestan servicio para Metrogas y Gas Natural Fenosa,
y que además también representamos a las empresas tercerizadas que brindan servicio o que son parte de la estructura de Gas Natural Fenosa y de Metrogas. En Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ese es el ámbito de nuestra representación. En programas anteriores con gente de YPF hablamos del gas vinculado a la generación. También está vinculado al transporte, que es finalmente los que nos llevan hasta nuestras jurisprudencias, a nuestras Capital Federal, Gran Buenos Aires, provincias, y después la distribución. Sí. Ustedes toman cobertura desde el campo de aplicación de la distribuidora. El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, sí, pero también tenemos alguna representación sobre los trabajadores que trabajan en las transportadoras, pero que, digamos, más que nada, sobre todo en el área administrativa de Transportadora Gas del Sur y alguna que otra planta, como en el caso de la planta Buchanam o la planta de General Gutiérrez, también tenemos representación ahí, pero es bastante menor en relación a lo que a la masa que tienen al número de Metrogas, Gas Natural y el resto de las tercerizadas que prestan servicio a esas empresas. Fuera de bloque hablábamos de la importancia de contar con gas natural en nuestra vivienda para efectivamente utilizar la hornalla y el nivel de vida y el confort que hoy a las viviendas actuales da el gas. Me comentabas que no está toda la Argentina 100% gasificada. No, incluso en el cordón del Gran Buenos Aires, el gas no llega a todos y se da esa paradoja de que los sectores que menos tienen, que no tienen acceso al gas natural, tienen que adquirir el gas licuado de las garrafas, que es el gas más caro, con lo cual quienes más lo necesitan para acceder al gas necesitan mayor cantidad de dinero para conseguirlo. En la actual situación de crisis la situación se agrava todavía aún más. Nosotros entendemos y exigimos de alguna manera que cualquier proyecto de inversión nacional respecto de aumentar la capacidad de transporte y de distribución del gas tiene que contemplar indefectiblemente a estos sectores, y estos sectores tienen que percibir los beneficios de tener gas natural. Me decías que había proyectos en lo que es la región que da cobertura Estigas, pero que no se están llevando a cabo a la velocidad que se... Había cuando en la RTI, en la renovación tarifaria integral y todo el proceso, cuando se discutió en las audiencias públicas, se planteaba la necesidad de que el gas natural llegara a estos sectores, de crear las redes y la estructura necesaria para que esos sectores tuvieran acceso al gas, y en estos momentos está todo muy parado, digamos, a raíz de las últimas cuestiones económicas. No hay proyectos concretos de que ese gas llegue a esos sectores. Me decías que hay que hacer readecuaciones en los gasoductos existentes para que mejore también el servicio. Sí, para nosotros, con los gasoductos que hay, la cuestión es tender las redes de distribución hacia esos sectores, digamos. Después, lógicamente, está todo el proceso de vaca muerta, etcétera, pero todo eso, digamos, no es que ni es contradictorio ni es necesario que se produzca primero la gran ampliación de las redes para que esos sectores desposeídos tengan acceso al gas natural. Imagino que son obras de muchísimo dinero y de muchísimo tiempo de implementación, sí, ¿no? Por toda la... Sí, bueno, pero en algún momento hay que llevarlas adelante y hay que hacerlas, porque si no, la situación de postergación en el tiempo se prolonga y entonces se produce digamos, una desigualdad mayor todavía, ¿no? Que hoy haya sectores en la Argentina, en un país cuya matriz energética está basada en el gas natural, no tengan acceso al gas, es paradojal. Es inadmisible, más cuando la política justamente de Argentina fue ser exportador en su momento con Chile, con Uruguay, de gas natural, ¿no? Sí, entonces, bueno. Al final y al cabo, más allá de los conflictos que a posteriori hubieron, ¿no? Que hoy un argentino en zona metropolitana, que es la zona de mayor consumo, no tenga acceso, entiendo que es frustrante como para efectivamente, digamos, independientemente de que la cuestión del aumento de tarifa es controversial y tiene distintas aristas y distintos puntos de vista, cualquier proyecto, sea este o sea otro, que contemple la cuestión tarifaria, no puede dejar de lado
este aspecto inclusivo, ¿no? El acceso. Bueno, Claro. es la limitante del crecimiento. Hoy lo vemos en generación y lo hemos abordado en otros programas donde hoy está capeado el crecimiento de nuevas centrales renovables o térmicas inclusive que son más eficientes y que generan un precio por megawatt hora menor porque no hay capacidad de transporte eléctrico. Es una cuestión básica, pero es el huevo de la gallina, ¿no? El cuento del huevo de la gallina. Y efectivamente el tener una redistribución de gas entiendo que ayudará en demasía a muchos sectores que hoy están exentos del servicio. Es esencial. Es esencial, así como nosotros entendemos que cualquier proceso también que incluya la cuestión del gas se debe basar en conceptos claros de seguridad, salud y medio ambiente. Digamos, por supuesto sabemos que el gas natural es una de las energías más limpias, pero entendemos que también este concepto es básico, digamos. La seguridad de la población para nosotros es primordial, como trabajadores, la seguridad de la población y también la seguridad de los propios trabajadores, ¿no? En ese aspecto de cómo trabajan. Sí, nosotros tenemos una política muy fuerte en este sentido, tenemos experiencias realizadas y transitadas con comisiones mixtas con cada una de las empresas. Y hace 5 años empezamos a incorporar las empresas tercerizadas a nuestro convenio colectivo y generamos también un espacio de discusión y de solución a los temas de salud, seguridad y medio ambiente. Nosotros hemos transitado un camino importante, sobre todo con Metrogas, y hemos participado de congresos y de reuniones donde se nos ha pedido que contemos esta experiencia porque es una experiencia muy interesante donde nosotros entendemos que el tema de la seguridad y de la salud y el medio ambiente es un tema también que incluye el concepto de justicia social. Es cierto. De hecho, en los bloques anteriores estuvo un secretario, Carlos Gentile, el secretario de Cambio Climático, y justamente no solamente la seguridad, sino también la mitigación afecta transversalmente a toda nuestra sociedad. ¿En qué puntuales aspectos se está trabajando para seguridad? Porque entiendo que la manipulación del gas es un tema súper sensible debido a que es combustible, ¿no? Sí, nosotros hacemos fuerte hincapié en la necesidad de que las empresas inviertan en capacitación e información. Okay. Porque el tema de la seguridad es un tema permanente es una política de concepto estándar de trabajo. y tal cual. Y bueno, también tenemos una política agresiva de exigirle a las empresas el cumplimiento de las normativas de seguridad que tienen que ver con un montón de cuestiones puntuales, que es, digamos, desde el compañero que sale con un vehículo a la calle, de que ese vehículo esté en las condiciones óptimas, hasta, no sé, los anteojos de seguridad, sí, los protectores auditivos, digamos, bueno, todos los elementos que tienen que ver con esta cuestión. En este sentido, sobre el tema de las tercerizadas, que para nosotros fue fundamental incorporarlas a nuestra representación, también porque en este aspecto había cierto, como no estaban incluidos dentro del ámbito de representación de nuestro sindicato, había otro concepto, había otra idea. Y hoy estamos trabajando fuertemente también con las empresas tercerizadas, tratando de avanzar, sabiendo que no es sencillo, que es un camino difícil. Sabemos que luchamos también a veces contra conceptos presupuestarios arcaicos o que no son el ideal para que el trabajador desempeñe su tarea con todas las condiciones básicas de seguridad. Pero bueno, es una discusión y es un debate que para nosotros es fundamental y un debate que está fuera incluso de la discusión. Si bien entendemos que es un concepto de justicia social el tema de la seguridad, es un debate que no está atravesado por la discusión salarial con las empresas. No, está claro. Debe estar enfocado prioritariamente en esa cuestión y debemos exigir que las empresas cumplan y también una tarea de docencia y de permanente persuasión hacia los compañeros para que entiendan y comprendan que la cuestión de la seguridad es indispensable para la vida de ellos y para la vida de a quienes ellos le prestan el servicio, digamos, ¿no? Es efectivamente lo más importante porque es un tema de manipulación sumamente peligrosa, digamos, y tener la conciencia sobre el tratamiento debe ser lo vital. ¿Hoy hay una normativa aplicable a este tema?
Bueno, están las normas ISO, las OSHA, hay una serie de cuestiones, está la ley de riesgos del trabajo, hay toda una batería de leyes y de normas. ¿Que Stigas la incorporan y las exigen o ustedes tienen su propio protocolo de trabajo? No, en realidad lo hacemos en común con las empresas. Por supuesto que, bueno, a veces no compartimos algunos puntos de vista, pero tratamos de encontrar el punto intermedio porque estamos hablando de una cuestión muy sensible. Nosotros lo que rescatamos de las comisiones mixtas, porque además no es solo el rol de cuestionador que tiene el sindicato, por supuesto que ese es un rol importante. El otro es el rol de intentar acordar políticas comunes. ¿Y desde dónde lo hacemos? Desde el lugar que el sindicato tiene, que es un lugar que las empresas por ahí no llegan, que es el lugar del compañero del delegado, que está permanentemente y que charla y que tiene un lenguaje muy parecido al lenguaje de los compañeros, igual porque el delegado es un compañero que proviene de la estructura de trabajo igual que el resto de sus compañeros trabajadores, y desde ahí nos parece importante porque desde ahí sí hay posibilidad se conocen realmente las sensibilidades de aportar y claro, porque hay un diálogo permanente, quizás a veces con los niveles jerárquicos no siempre pasa esto, entonces nosotros conocemos y sabemos cosas muchas veces que ni la propia empresa lo sabe. Entonces nosotros llevamos a la mesa de discusión esto. Por supuesto que con algunas empresas tenemos una mejor relación, un avance más rápido, mayor comprensión, en otras cuesta más, porque lo que debemos destruir como concepto es la cuestión de que la seguridad es un costo. No, claro, no tiene que ser una componente básica de cualquier empleabilidad. Claro, la seguridad no es un costo, es un beneficio para todos, para los trabajadores. Una garantía. Totalmente. Es una garantía, aparte, siendo el gas un tema residencial, o sea, tienen una cobertura local donde desde mi casa y cualquier mala praxis en cualquiera de su cadena de valor, obviamente afectó la seguridad de la población en su conjunto. Bueno, ahí también hay una necesidad sobre la que nosotros trabajamos mucho, de campañas de concientización muy fuertes sobre la población, porque hay bastante ignorancia respecto de las consecuencias que puede tener no solo un escape de gas, sino todo lo que está vinculado al monóxido de carbono, a la mala combustión de estufas y calefones. Cuando suceden accidentes, que esta es una época muy, digamos, muy fuerte en este sentido, porque se demanda gas y además no hay ventilación en los hogares porque está todo cerrado porque hace frío. Cuando uno escucha a veces en los medios, hay cierto nivel de responsabilidad porque no se expresa bien lo que pasa. Y el no expresar bien lo que pasa hace que la gente se confunda. Es necesario entender, porque se habla de escape de gas. El escape de gas es una cosa, pero el monóxido es otra. Y el monóxido es más letal que el escape de gas, porque el escape de gas se percibe. El monóxido se le llama la muerte dulce, porque la persona se va contaminando y no sabe producto de qué, porque no lo huele, el monóxido no se huele. Bueno, eso es algo muy claro que me decís. Yo siempre cuando escucho casos donde se ocurre un fallecimiento por escape de gas, yo digo, ¿no se dieron cuenta con el olor que tiene el gas? Es que no y es por ejemplo escape. En Uruguay tienen hasta olor. Tienen un olor feo para también. que se den cuenta. Acá se le pone, el gas no tiene, el gas es indoloro. Claro. Entonces, bueno, el Uruguay es más fuerte, entonces. Se coloca el Mercatam, le coloca Mercatam, dosis de Mercatam para que uno pueda oler el gas. Pero el monóxido no se huele y el monóxido va produciendo contaminación y además hoy te contamina una parte, vos te fuiste, saliste, pero tu organismo sigue contaminado porque no se pudo desprender de todo eso, y cuando vos volvés otra vez a tu casa te seguís contaminando hasta que en ocasiones se produce la muerte por contaminación, pero tiene que ver con una cuestión de ignorancia y de necesidad de que las empresas inviertan fuertemente en la capacitación y en la formación de conciencia de seguridad en el cliente, en el usuario, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, de nada. Gracias a vos.
Esto fue Energía 21. Esperamos lo hayan disfrutado igual que nosotros y recuerden nos sigan en todas nuestras redes sociales. Los programas anteriores los podrán ver en nuestro canal de YouTube, Energía 21 TV, y recuerden seguirnos el próximo martes a las 21 horas por 360 TV.